Buenas tardes para todos. En este videoclip vamos a hablar sobre la prueba proyectiva de la figura humana. Y decimos que cada vez más en el psicólogo recae la responsabilidad de realizar un diagnóstico de la personalidad y elaborar un informe psicológico mediante la utilización de pruebas proyectivas, función que debe asumir con responsabilidad y conocimiento, pues son varios los actores que observan este proceso. Es el interés por medio de este video entonces contribuir con un medio didáctico que aporte a los estudiantes o profesionales conceptos que les permitan fortalecerse mediante las competencias académicas y praxeológicas en la aplicación de la prueba específica de la figura humana. Como historia del desarrollo de la prueba, vamos también a hablar en qué consiste, cómo se aplica, qué evalúa, las características importantes de esta evaluación y su interpretación. Hablemos entonces de la evolución histórica de la técnica de la figura humana. Los exponentes más destacados del uso de la figura humana como instrumento proyectivo son Macover desde 1949 hasta 1960. También Levy hizo sus aportes en 1958 y Hammer y Hollis en 1952. Estos clínicos han estudiado extensamente dibujos de la figura humana de adultos y de adolescentes, pero han trabajado en un grado muy limitado con dibujos de niños en edad escolar. Aunque el test de Macover se basa en gran parte en su experiencia clínica con pacientes varones, adolescentes y adultos, ha extendido sus resultados también a niños, específicamente entre 1953 y 1960. Entonces, Macover ofrece con respecto a signos en el dibujo de la figura humana diversos o numerosas hipótesis basadas en la teoría psicoanalítica, pero no brinda como base de sus afirmaciones ningún sistema de tabulación ni datos controlados a través de las investigaciones. Entonces, autores como Dileo, Hammer, Klebsch y Locke y Coppins han demostrado que la calidad y el contenido de los dibujos de la figura humana reflejan autoconceptos, actitudes y conflictos de los niños. También Coppins, en 1968, afirma que los dibujos de la figura humana son una forma de comunicación no verbal entre el examinador y el niño. Así el dibujo es un lenguaje y puede analizarse, al igual que el lenguaje hablado, en diferentes formas. Se dice, o este autor decía, que los dibujos de la figura humana se pueden evaluar en términos de su estructura, es decir, los detalles esperados normalmente en los dibujos a diferentes niveles de edad. Los dibujos de la figura humana pueden analizarse por su calidad, es decir, por detalles poco comunes, omisiones o agregados. Y por último, se puede explorar el contenido de la producción gráfica de los niños proporcionando claves de un mensaje que el niño está enviando. Según los diferentes expertos, las pruebas se clasifican en 5 grupos, cada uno con sus características importantes. Entonces tenemos pruebas estructurales, temáticas, asociativas, constructivistas y expresivas. La técnica de la figura humana se clasifica en este último grupo, donde se da al sujeto la consignación verbal o escrita de dibujar una o varias figuras. Pasemos ahora a algunas características del test de la figura humana. Entonces decimos que dentro de la clasificación de las pruebas proyectivas se encuentra el grupo de las expresivas, donde se da al sujeto la consigna verbal o escrita de dibujar unas figuras, entre ellas el test de la figura humana de Macover o el test de la familia también es practicado a través de esta técnica. Es un test gráfico que consiste en la realización de un grupo de la figura humana completa en una hoja tamaño carta y a lápiz. Este dibujo permite analizar especialmente aspectos de la personalidad del sujeto en relación a su autoconcepto, a su imagen corporal y su estado emocional actual. Es de fácil aplicación y permite hacerlo en grupos sin límites de tiempo, lo cual facilita el desempeño de los niños en la prueba. También se dice que el test de la figura humana le hizo grandes aportes Elizabeth Coppins y estandarizó y describió el dibujo de la figura humana como prueba proyectiva y del desarrollo en 1968, además de ser aplicada a niños o también a adultos.
Entonces, Coppitz plantea en su trabajo la hipótesis básica de que el dibujo de la figura humana traduce principalmente el nivel de desarrollo del niño a nivel psicomotor y cognitivo, sus actitudes interpersonales tanto hacia sí mismo como hacia sus personas significativas. También describe las actitudes del niño hacia las tensiones y exigencias de su vida y su modo de enfrentarlas. También describe esta prueba las actitudes y preocupaciones en el momento de la aplicación del test, ya que éstas pueden cambiar producto de la maduración y la experiencia. En cuanto a la administración del test, el test de la figura humana puede aplicarse a los niños en edades de 4 años hasta la edad escolar. Entonces, en los niños se aplica en forma individual o colectiva. El examinador debe sentar al niño de una manera confortable frente a un escritorio o mesa completamente vacía. Se le presenta una hoja de papel en blanco, un lápiz grafito número 2 y una goma de borrador. Se debe colocar los datos de identificación, nombre y edad. La premisa utilizada para la aplicación del test es: dibuje una persona, luego, si dibuja un hombre, se le dice que dibuje ahora una mujer y viceversa. Si dibuja una cabeza como figura completa, se le pide que complete el dibujo. Por otro lado, si el sujeto omite una parte esencial del cuerpo, puede presionársele para que lo dibuje. Se trata de averiguar por qué no dibujó dicha parte. Según Karen McCover, en caso de no tener tiempo, se le pide al niño que dibuje la figura de su propio sexo. Otros expertos prefieren que se deje libremente. Si hay resistencia para dibujar, se le explicará que no interesa la estética del dibujo. También se puede complementar para mejorar la interpretación, las asociaciones que puede ser de importante valor clínico. Se le dice al niño que escriba una historieta o cuento acerca de la persona que dibuja como si existiera realmente, preguntándole si la figura le recuerda a alguien en particular y si le llama la atención ser como la persona dibujada. No hay límite de tiempo para el dibujo. El niño puede borrar o cambiar de hoja cuantas veces lo pida. Pasemos a la interpretación de la prueba. Para interpretar cualquier dibujo es necesario conocer la edad y sexo del niño, su historia clínica, el ambiente que lo rodea y las características de su familia. Coppitz se formuló tres preguntas para interpretar el test de los niños. La primera que debemos tener en cuenta es: ¿cómo dibuja el niño su figura o figuras? Y se tienen en cuenta cuatro parámetros, el tamaño, la ubicación en el papel, la fuerza del trazo y el ritmo. El tamaño, si son dibujos grandes, se observan en niños extrovertidos, expansivos o con rasgos agresivos. Los dibujos pequeños son más característicos de niños introvertidos, tímidos o con baja autoestima. De acuerdo a la ubicación del papel, entonces vemos que hay dibujos realizados en la posición superior del papel y estas reflejan el mundo de la fantasía y de los sueños. Aquellos ubicados en la porción inferior dan cuenta de niños con una personalidad más retraída o bien con algunos sentimientos depresivos. El lado izquierdo de la hoja hace alusión al pasado o lo regresivo, mientras que el lado derecho a una visión sobre su futuro. En cuanto a la fuerza del trazo, si es fuerte indica pulsiones poderosas, audacia o violencia. Los dibujos con trazos débiles pueden indicar delicadeza de sentimientos, también pueden indicar timidez, incapacidad de afirmarse o sentimientos de fracaso. Y en cuanto al ritmo, los dibujos con trazos simétricos en todos los personajes traduce la pérdida de espontaneidad del niño o la rigidización de su entorno. Este tipo de dibujo puede indicar también algunos rasgos de carácter obsesivo.